encarcelados en Filipos. ¿Amén? Pero vamos a empezar a leer a partir del 16. Hechos 16, 16. ¿Amén? ¿Lo tienen? Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que sacas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¡Guau! ¡Qué terrible! Ahora la pregunta es: ¿ellos estaban haciendo cosas malas? No. Ellos estaban haciendo algo bueno. Primeramente, la Biblia me enseña que ellos iban a la oración. ¿Ven? Ellos se estaban por reunir para orar. No hay nada más sano para una iglesia que reunirse para orar. Porque en la oración Dios desata cosas. Porque en la oración hay cosas que en lo espiritual se empiezan a mover. No lo vamos a ver, pero luego sí lo vamos a empezar a experimentar. De hecho, cuando el apóstol Pedro estaba preso, luego se encontró que un pueblo estaba orando en el momento cuando sus cadenas se rompieron. Entonces es importante la oración. Pero en el trayecto se encontraron con una mujer que tenía un espíritu inmundo, que la Biblia me narra de que era la esperanza del lugar, porque tenía espíritu de adivinación. Pablo la liberó de ese mal, pero hubo mucha gente que se enojó por eso. Se enojó por eso y lo maltrataron, lo golpearon y los metieron presos, a Pablo y a Silas. Ahora la pregunta es: ¿qué mal hicieron? ¿En qué se equivocaron ellos para recibir el azote de un pueblo, de un lugar que no entendía lo que estaba sucediendo? Ellos tenían una costumbre, la esperanza de ellos estaba arraigado en lo que esa mujer adivina le daba. Pero el apóstol Pablo, cuando se cansó de escucharla, dio media vuelta, reprendió el espíritu y esta mujer fue libre. Pero hizo lo bueno y se encontró al momento en una cárcel y golpeado, Pablo y Silas. La pregunta es: si estaba haciendo lo bueno, ¿por qué lo golpearon? ¿Por qué lo metieron preso? ¿Acaso tiene un costo hacer lo bueno? ¿Acaso me van a suceder cosas que a mí no me agradan por hacer lo bueno? ¿Acaso por venir a la iglesia e intentar cambiar va a haber un mundo que me va a dar vuelta a la espalda? ¿La familia me va a dar vuelta a la espalda? ¿Me voy a encontrar solo o sola en este camino? ¿No logro entender las buenas cosas que puso Dios en mi vida? El mundo no va a entender, la familia no va a entender que en mis manos hay poder para liberar, hay poder para declarar bendiciones de Dios y estas se van a cumplir. ¿Por qué entonces no nos pueden lograr entender? Muchos de nosotros por ahí nos sentimos en esa cárcel, presos, por haberle creído al Señor. A veces nos sentimos que estamos solos, que no logramos avanzar, que la familia no nos puede entender, que Dios nos promete cosas maravillosas, pero luego cuando voy a mi hogar me encuentro con una familia totalmente en contra de mis sentimientos, de las buenas cosas y de las promesas que Dios puso en mi corazón. Y nos encontramos lamentablemente como en esa prisión por hacer lo bueno. A mí no me cabe la menor duda de que muchas veces has luchado por hacer bien las cosas, por llevar adelante a tu familia, por enseñar a los valores a tus hijos, por tratar de luchar por tu hogar, por tu pareja, por tu esposa, por tu esposo, aunque a veces la situación se te iba de las manos, no lograbas detener el mal, pero intentaste hacer lo bueno, quisiste cambiar las cosas, tal vez te has equivocado, pero en un momento quisiste cambiar las cosas, pero no resultó, y te encontraste preso en un
circunstancia, o presa de la circunstancia, de la vida que te tocó vivir, aunque intentaste hacer lo bueno, pero hoy te encontrás preso. ¿Cómo puede ser? No se entiende. Me esfuerzo para venir a la iglesia, oro, ayuno, leo la palabra, pero me siento atado a una vida, me siento preso en una circunstancia, mi familia se separa, mis padres se están por separar, se están por divorciar y yo no puedo hacer nada. Mis hijos salen todas las noches y vienen a altas horas de la noche y yo no puedo hacer nada, sigo yendo a la iglesia, me esfuerzo, leo, voy a las reuniones, ayuno, pastor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué todo no se soluciona en mi hogar? ¿Por qué no puedo avanzar como familia? Mi esposo se va, mi mujer se quiere separar y yo no falto a ninguna reunión. ¿Por qué sucede esto, pastor? ¿Por qué Dios muchas veces? No se comentamos a él con esa pregunta. Pero vamos a ver una actitud que a mí me dejó maravillado. Y en esta actitud yo encuentro la clave para encontrar una salida de mi situación. Dice en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, muchos lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, debido a este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Esto es terrible. Para entender un poquito lo que pasó en aquella época, yo les tengo que comentar que los calabozos en aquella región de Filipo eran terribles. Eran de una oscuridad espantosa. Si vos no ibas con una vela o con un candelabro, no había luz, no había lugar donde se pueda filtrar un poquito de luz. Era oscuridad total, no se veía nada, hermano. Y más cuando te metían bien al fondo. Llegar al punto a que te aseguren con cepos en los pies, ya era para que vos te mueras ahí. Y cuenta, ¿no? La información que busqué, que había muchos presos que se morían. ¿Por qué? Porque los cepos eran maderas que te ataban acá en los pies y vos te tenías que quedar sentado y solamente en esa posición era más o menos pasable el dolor por tener esa madera en los pies. Y de acuerdo al cepo, había personas que eran los agujeros estaban muy apartados y estaban muy abiertos de piedra y mucha gente se morían desgarrados por el tiempo, porque no les daban agua, no les llevaban de comer, lo dejaban abandonado. Esto sucedía con los delincuentes de verdad, pero Pablo y Silas no eran delincuentes. Ellos estaban trabajando para el Señor, ellos estaban llevando libertad a las personas que necesitaban que sean libres. Y la paga por hacer eso se encontraba en ese momento. ¡Qué dolor y qué sufrimiento, mi hermano! Estar ahí con tu compañero, ahí abandonado en la oscuridad total, con el dolor en los pies, con el dolor en las piernas, azotado, porque no te pegaban dos cachetazos, te azotaban. Y era duro el castigo, era durísimo el castigo. Y yo me imagino a los dos ahí mirándose uno al otro con las necesidades del cuerpo, mirá cómo van al baño, pero no me puedo mover, y bueno, hace años más, no importa, ya lo único que nos queda es la muerte. Era espantoso ese momento. ¿Y ellos qué hacían? Hacían lo bueno. Estaban llevando la palabra del Señor, se iban a juntar a orar simplemente, no iban a hacer otra cosa. Pasó una mujer con un espíritu inmundo y la libraron, y eso fue lo que desató su momento de oscuridad, su momento de penumbra, en donde no había nadie, solamente ellos y los presos que también estaban confinados a la misma suerte. A veces nos sentimos así, mi hermano. A veces sentimos que estamos muy en el fondo ahí, olvidados de la vida, y seguimos viniendo a la iglesia, seguimos orando, seguimos buscando de Dios. La familia, como yo les decía en un principio, no comprenden, no entienden, te dejan a un lado. Ya no soy la misma persona divertida de antes. Hoy solamente quería hablar de Dios, ya no tenés parte con nosotros. Y vos te sentís preso porque no podés dejar de hablar de Dios. No podés dejar de sentir cosas lindas en tu corazón. Y automáticamente cuando ves que tu familia compra cosas robadas, que tu familia vive engañándose, vos querés cambiarlo y sos desechado por eso. Sos abandonado por esa circunstancia. Pero lo que hicieron Pablo y Silas fue
terrible, me dejó a mí una gran enseñanza y espero que a usted también le deje esa enseñanza para que en los momentos difíciles de su vida no tenga que quejarse de lo que pasó. Ahora vamos a ver lo que sucedió. Dice en el 24, el cual, el carcelero estamos hablando, ¿no? El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Usted no se quejaría en una situación como así? ¿No? Si usted le tocara vivir un momento así, ¿no se estaría quejando? Piénselo en su corazón, no me lo responda, pero en su corazón conteste esta pregunta. Si usted se encontraría en una situación así, ¿no se estaría quejando? Pero Dios, ¿dónde estás? Mirá, mi compañero tiene que sentir el olor de mi cuerpo porque no puede ir al baño. ¿Esta es la vida de un siervo? ¿A esto se tiene que rebajar un hijo de Dios y vos no haces nada? Muchos de nosotros, lamentablemente, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos quejamos. Nos añadimos al comentario del mundo que está todo mal, y sí, está todo mal, no sé a dónde vamos a parar, que la Cristina, que la inflación, que los impuestos a la ganancia, que no sé qué pasa con el dinero, no llegó a fin de mes. Muchos nos quejamos y sencillamente nos estamos pasando una situación como esta, ¿no es cierto? Pero ellos, dice la palabra de Dios, en el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese qué maravilloso, mi hermano. Ellos, lejos de quejarse, ¿qué hacían? Oraban. Yo me imagino la conversación entre los dos. ¿Y qué hacemos ahora, Pablo? ¿Y qué te parece si oramos? Vamos a orar. Vamos a orar en este momento porque yo sé que Dios puede hacer algo. ¿Qué le pasaba a Saúl? ¿No? Cuando David, un siervo de Dios, se ponía a cantar al lado de él. ¿Qué es lo que sucede en un hijo de Dios cuando en vez de quejas empieza a orar? Empieza a cantar himnos, alabanzas. Yo no me puedo imaginar qué fue lo que cantaron. Yo no sé cómo eran los cánticos de aquella época. Yo no sé cómo tú tomas en el momento de la alabanza de este lugar. ¿Qué es lo que decimos? Uy, qué lindo que canta Mary. Cómo me atrapa su voz. ¿O qué momento? Si podemos tal vez entender que en el momento de la alabanza puede haber liberación. Las cadenas de tu vida se pueden romper. Si realmente dejas tus preocupaciones de lado, aunque estés viviendo momentos difíciles, Señor, ahora en la alabanza, te pido que rompas mis cadenas. Te pido que rompas los yugos de mi vida. Quiero ser libre, Señor, y empieza a levantar tus manos, a alabar a Dios. Realmente porque cuando alabas a Dios, das la gloria a Él porque ella está haciendo la obra. Y a veces solamente cantamos porque nos parece linda la letra. Y esto no es una exhortación, sino que simplemente es una reflexión, entendiendo la situación y el contexto y la postura de estos siervos, que estaban a punto de morirse, pero ellos, lejos de quejarse, decidieron hacer otra cosa mucho más inteligente: orar y cantar himnos. En tu momento de difícil, mi hermano, canta a Dios, alaba, ora. Cuando estás pasando por un momento difícil de la vida, anímate a creer. Cuando piensas que no puedes hacer más nada, anímate a creer y canta, ora a Dios, porque desde el cielo viene tu socorro. Amén. No viene de la iglesia, no viene de tu hermano ni de los pastores, viene de Dios, porque ahí ellos estaban solos, no estaban sus pastores, no estaba su iglesia al lado de ellos. Ellos estaban haciendo lo bueno y recibieron el castigo por hacer lo bueno. Pero tú, mi hermano, no dejes de hacer lo bueno, aunque te vaya todo en contra. No dejes de buscar a Dios, aunque esto signifique que te quedes solo en la vida. No dejes de alabar a tu Padre, aunque el mundo no entienda lo que te está sucediendo. No dejes. Ellos viven conforme a la suerte, como decía la palabra. Ellos confían en su suerte. Nosotros confiamos en Dios. Y si confiamos en Dios, todo lo vamos a poder. Recibimos respuesta inmediata. Como yo le decía, ¿qué le pasó a Saúl cuando un siervo de Dios cantaba? Sus espíritus se iban. Y
Saúl, cada vez que se sentía atormentado, ¿quién buscaba? Buscaba a su reina, buscaba a sus súbditos, buscaba a su ejército, buscaba a Dios. No, buscaba a David. Porque de David, cuando cantaba, había cosas especiales que salían de su boca. Y yo sé que cuando tú decides cantar a Dios, van a haber cosas especiales que van a salir de tu boca. Y el mundo va a seguir lo suyo. Pero cuando te busquen a vos, de vos sí va a salir bendición. Cuando te busquen a vos, sí van a recibir una respuesta. Amén. Dice en el 25 otra vez: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es una respuesta, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ellos? La pregunta. Estaban orando, estaban cantando himnos. ¿Y cuál era su situación? Presos, con un cepo en los pies, en la oscuridad, porque recuerden que la palabra dice que estaban allá en el fondo. Y allá los mandaban solamente a los que ya iban a morir. Porque no había manera de salir de ahí, no había forma. No podían encontrar, y si tal vez se ligaban de los cepos, la oscuridad era tan terrible que se iban a atropellar entre ellos, no podían salir, era inevitable. A veces el diablo te encadena en los lugares más profundos donde él cree que de ahí no vas a poder salir. El diablo está seguro que no vas a poder salir de tu situación. El diablo te encadena tan fuerte que él cree que no lo vas a poder lograr. El diablo cree que vos no vas a poder llevar a tu familia a la felicidad. El diablo cree que vos no vas a poder encontrar los mejores valores de Dios y a partir de ahí empezar a enseñar los mejores valores a tus hijos. Él no cree que vos lo vas a poder hacer, porque te aseguró bien, porque lo que Él te puso en los pies no lo rompe nadie. Él cree que es así. Él cree que vos lo vas a lograr. Él cree que por más que hagas lo bueno y vayas a la iglesia, nunca vas a lograr creer realmente en los poderes de Dios manifestándose en tu corazón. Él no cree que vos vas a poder lograr ver a tus hijos firmes en la fe, el día de mañana siendo pastores, siendo evangelistas, siendo profetas de la iglesia, siendo predicadores monumentales que van a predicar en el estadio. Él no cree que vos lo vas a poder lograr, pero él se equivoca en lo que no cree. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en algo mucho más poderoso, que aunque nos sentamos en momentos difíciles como esos, solamente está tan cerquita, mi hermano. Es cambiar la actitud. Es simplemente creer que en ese momento de dificultad yo tengo una herramienta mucho más especial y poderosa, que está en mi boca, que está en mi corazón. Simplemente orar y clamar, cantar alabanzas en ese momento, empezar a adorar a Dios. Automáticamente, cuando ellos hicieron esto, ¿qué dice la palabra? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Vas a recibir respuestas. En tus momentos difíciles, mi hermano, yo te aseguro esto, lo dice la palabra. Si vos cambiás la actitud que tenés y empezás a orar, y empezás a declarar cosas de Dios, empezás a cantar himnos, va a haber respuestas. No vas a sentir un terremoto en tu hogar, pero lo vas a sentir en tu corazón, porque Dios mueve los cimientos de tu corazón, los destruye, mi hermano. Cuando Él toca, cuando Él desciende con su presencia, todo cambia. Tu momento de oscuridad se vuelve luz, tu momento de prisión se vuelve libertad, todo cambia, amén. Dice en el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Pero hace un par de horas este carcelero lo azotó.
Les vuelvo a repetir, no eran 2 cachetaditas y ya estaba metida dentro de la cárcel. Eran azotes. Y los azotes lastimaban las carnes, abrían, los destruían. ¿Qué haríamos nosotros? Ahora vas a ver lo que va a pasar. Mirá lo que hizo Dios conmigo. Ahora Dios va a ir por vos. Quédate tranquilo. Ahí. ¿Qué haríamos nosotros? Pero la actitud de este siervo fue distinto. Le dijo, pará, no te hagas ningún daño. Estamos acá, quédate tranquilo, no pasa nada. Para vos también va a haber libertad. Para vos también. Dios también te va a visitar a vos. Es necesario, mi hermano, que la iglesia empiece a adoptar esta postura, cambiar la actitud. No quejarse en un momento difícil, sino que adorar y orar a Dios. Pero cuando nos sintamos libres de todas estas cargas que nos están lamentablemente persiguiendo, empezar a bendecir. Porque aquellos que te hacen daño no son las personas, es el diablo. Dice la palabra que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Porque lamentablemente ellos también están siendo manipulados por el enemigo. Al diablo hay que destruir. Y de la única forma que se vence al diablo es en amor. No es tomando revancha. No es queriendo el mal a la persona que tal vez me deseó el mal. Yo bendecí igual. Porque el que me da la libertad es Dios. Y Dios está conmigo. Solamente hace falta clamar, pero ellos a quién tienen, mi hermano. La esperanza de ellos, ¿cuál es? La suerte a la cual este mundo está atada. No tienen otra esperanza. Pero nosotros sí. Tenemos una esperanza mayor. ¿Cómo vamos a tener el corazón de creer que a ellos también les vaya mal? Si ellos no tienen otra esperanza, por ignorancia hacen lo malo, que Dios los juzgue, mi hermano. Pero yo tengo la oportunidad de que si puedo cambiar una vida, la voy a cambiar. Les voy a hablar del Señor, no importa lo malo que haya hecho. Dios sí tuvo misericordia de mí, entendiendo que fui pecador y fui una mala persona. Él igual dio a su Hijo por mi vida. ¿Yo por qué voy a criticar a los demás? ¿Yo por qué me voy a enseñar a las personas? Yo los tengo que bendecir. Y Pablo hizo eso. Fíjense qué maravilloso. Dice en la bendición, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te haga ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Entienden lo que puede hacer Dios en un momento? En 2 segundos lo que puede hacer Dios en un ratito. Pero esto no hubiese sucedido si Dios no hubiese visto una actitud en sus siervos. Yo te invito a que cambies tu actitud y vas a ver cómo tu momento no solamente se va a transformar para tu beneficio, sino que también Dios va a hacer que otros sean salpicados por la gracia, por el momento, por el lugar, por lo que está sucediendo. Dice en el 30, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora yo me pregunto, ¿no? Con todos los dolores de la prisión, del cepo, este varón poderoso de Dios tuvo el valor suficiente para ir y predicar a todo un lugar y convertirlo al Señor. Yo me pregunto ahora, ¿cuáles son las actitudes que vamos a empezar a emplear a partir de nuestra vida? Si nos vamos a seguir quejando, porque la queja no nos va a llevar a ningún lado, porque el mundo se queja, o simplemente adoptamos una postura especial. Empezamos a tomar decisiones diferentes y distintas, porque el que transforma el momento, el que desciende con su poder es Dios, pero Él ve la actitud de un pueblo, Él ve la actitud de sus hijos, si realmente en los momentos difíciles se añaden a la queja o simplemente deciden creer en aquel que les llamó. Y si Él les llamó, dice la palabra que Él jamás nos va a dejar solo. Aunque pasemos circunstancias difíciles, el Señor nos enseñó en el mundo, ¿qué van a tener?
aflicciones. Pero no temas, dice el Señor, porque yo ya vencí al mundo. No temas porque cuando a mí me clavaron en la cruz yo no me quejé. No temas porque cuando me golpeaban yo no abrí la boca. No temas porque yo todo esto lo hice por ustedes. Y cuando ustedes vivan estas cosas, bendigan, crean realmente que yo me voy a manifestar en ustedes. Tan solo clamen y oren a mí con un canto de alabanza, de adoración hacia mi nombre, y van a ver cómo yo voy a responder en ese momento. ¿Realmente puedes creer que Dios puede estar en este lugar ahora? Bueno, vamos a estar de pie. Yo voy a invitar a los músicos que pasen. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé realmente si el diablo te tiene tan atado que ni siquiera tú crees que algún día puedas llegar a ser un pastor, puedas llegar a ser un predicador, un evangelista, un diácono, un profeta. Estás viniendo a la iglesia, ¿eh? A veces se hace difícil creer que puede haber algo más para mi vida. El diablo cree que te tiene atado y para asegurarse te mandó bien al fondo, y cuando uno está bien al fondo lo único que quiere es salir, ver un poquito de luz, no espera otra cosa. Pero cuando los días pasan uno se acostumbra a la oscuridad y cree que ya la luz es algo imposible. Escucha las voces de aquellos que se ríen, escucha las voces de aquellos que aparentan ser felices, mientras nosotros estamos en el fondo de la oscuridad, no pudiendo ser felices, no pudiendo avanzar. Y vemos que aquellos se alegran, y vemos que aquellos beben vino, y vemos que aquellos hacen fiestas, y nosotros no podemos salir. Déjame decirte que el mundo está ligado solamente a eso. Lo único que les queda es vivir apariencia. Es la suerte que les toca, y confían en eso, confían que ellos algún día van a poder ser felices en eso. Pero a mí la palabra me enseña, y el Señor me dijo que sin mí, sin el Señor, nada puedes hacer. Pero esa fe, el creer en Él, tal vez nos puso en ese momento. Yo me pregunto si en esta hora tú puedes alzar las manos realmente al cielo y creer que realmente algo va a pasar ahora. Dice la palabra que Dios fue a ese lugar, en medio de la oscuridad. Ellos estaban pasando por un momento difícil, pero ¿sabes? Eso no cambió la esperanza que yo tenía. Ellos no tomaron la postura de quejarse. No es que la Biblia me cuenta que hubo una conversación entre ellos diciendo: oí, Pablo, ¿qué pasó? Me dijiste tantas cosas lindas de Dios, me enseñaste tantas cosas buenas y maravillosas, y ahora ¿qué sabes qué tienes para decirme? ¿Por qué estamos acá? Y si hubo esa conversación no lo sé, la Biblia no me lo enseña. Pero sí me habla acerca de una actitud. Presos en la oscuridad, encadenados, con el cepo en los pies y el dolor que eso conlleva. Ahí el apóstol tomó una postura: vení, vamos a orar. ¿Qué te parece si en momentos difíciles de orar con tu familia, cuando ve que la cosa está mal, ve que las discusiones no cesan, decirle: vení, amor, vamos a orar? Vengan, hijos, vamos a clamar a Dios en este momento. Venga, familia, vengan, vamos a reunirnos acá en el comedor antes de cenar. ¿Qué les parece si vamos a clamar? Yo te lo digo así, varón, como cabeza de hogar, como padre de familia, y la responsabilidad que tienes de llevar a la felicidad al hogar de tu familia. ¿Qué te parece si a partir de hoy empiezas a tomar esta postura? Familia, yo sé que está todo mal, yo sé que discutimos mucho, yo sé que los hijos están viendo la violencia que hay entre nosotros. Vení, mi amor, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a arrodillarnos. Porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios y por lo tanto vamos a
vamos a recibir respuestas del cielo. Yo quiero que cierres tus ojos en esta hora. Va a haber una alabanza, pero yo quiero que no cantes una alabanza más, sino que en este momento de adoración realmente tú puedas sentir la presencia de Dios descendiendo en tu oscuridad, en tu prisión. No vamos a sentir un terremoto que conmueva los cimientos de este lugar, pero sí vamos a sentir un estremecimiento en nuestro corazón. Algo va a pasar. Yo sé que algo va a suceder, pero te invito a que creas ahora, que creas en este momento. No mires el impedimento, no mires tu cárcel, no mires tu oscuridad. Hoy Dios va a cambiar ese momento, amén. Dios va a transformar